acaba de publicar. ¿Y qué es lo que está revelando? Pues arrancamos con los primeros datos, las primeras frases de este libro BEIS, recuerden, donde todos los distritos están hablando sobre la economía. Lo primero, dicen que los precios continúan incrementando a un ritmo moderado. Por lo tanto, el libro BEIS indica que siguen incrementando esos precios. Por supuesto, seguimos viendo inflación, por mucho que esa inflación sea menor a la que se veía el año pasado, o a la que se veía hace unos meses. Ha habido un proceso de desinflación, pero recuerden, eso no significa que los precios estén bajando, simplemente están desinflando, suben en menor magnitud, incrementan a una tasa de cambio menor que lo hacían el año pasado, pero el libro BEIS pues dice que estos precios continúan incrementando incluso a un ritmo bastante modesto. De hecho, hemos visto en el último dato de CPI, 3,7% en el CPI general, no había ningún tipo de progreso con respecto al mes anterior. Sí que había progreso en la subyacente, porque esta no mide la energía ni la comida, y prácticamente el rebote que estamos viendo en la inflación estos últimos meses se debe a la energía, al repunte que hemos visto en el crudo, un petróleo que de hecho hoy también rebota. Enseguida vamos a hablar de lo que ha dicho Irán y de por qué el petróleo está rebotando. Dice el libro BEIS que muchos distritos han indicado pocos cambios en la actividad económica desde el último reporte de septiembre. Por lo tanto, en el nuevo análisis de octubre, parece ser que dicen los diferentes distritos que no hay cambios en la economía con respecto a lo que ya se dijo en septiembre, que la economía todavía estaba aguantando y que era resiliente, porque el consumo sigue aguantando. Eso sí, dicen ahora en el libro BEIS que el consumo ha sido mixto, sobre todo en lo que se refiere a automóviles y ventas minoristas. Y es que hubo una caída muy fuerte en la venta de automóviles hace unos cuantos meses que se ha recuperado a finales de este mes. Y en las ventas minoristas también está habiendo cierta diferencia. Por lo visto, el mes pasado veíamos un incremento en las ventas muy fuerte en las gasolineras únicamente, mientras que en el resto de categorías no había incremento, mientras que este mes hemos visto unas ventas minoristas que sí que crecen en diferentes segmentos. Crecen, por ejemplo, en las tiendas retail, crecen también en los sitios de comida rápida y de bebida, crecen en los sitios donde se compran automóviles. Ahí sí que están creciendo las ventas, aunque recuerden, es en términos nominales, por lo que no sabemos si se debe a que hay un aumento en el volumen o realmente es por un aumento de los precios. También dicen que el mercado laboral, se está aflojando, básicamente, que esa fortaleza del mercado laboral poco a poco está aflojando, poco a poco está volviendo a equilibrio. Esto ya lo hemos visto con innumerables indicadores, donde pese a que el mercado laboral todavía esté en pleno empleo y la tasa de desempleo esté muy cerca de mínimos históricos, pese a ello el mercado laboral se está enfriando, y se está enfriando en magnitudes importantes. Lo que pasa que todavía no estamos en el nivel del desempleo masivo, todavía no vemos esas peticiones iniciales de desempleo dispararse, por lo que el mercado se enfría, los salarios se empiezan a enfriar, el crecimiento de salarios de hecho está disminuyendo, pero no vemos todavía esos despidos masivos. Aunque ya se están dando esta última semana, ha habido bastantes despidos anunciados en varias empresas importantes. Hemos visto despidos en Rolls-Royce, hemos visto despidos en LinkedIn, despidos masivos, parecidos a los que veíamos a finales de año 2022. Veremos cómo impacta todo eso en los próximos datos de empleo, que hasta ahora habían mostrado a un empleo que todavía se mantenía. También dicen que varios distritos han reportado una baja en el número de empresas esperando un incremento significativo en el precio en los próximos meses, por lo que pese al rebote que estamos viendo en los precios, pese al rebote que estamos viendo en la inflación, tanto de los productores como de los consumidores, muchas empresas están apuntando que para el futuro no esperan un repunte significativo de la inflación, por lo que creen que esto es pasajero. Veremos si realmente lo es, porque vamos a ir directamente a los mercados y vamos a ir directamente a lo que está haciendo el petróleo en estos momentos. Petróleo que está subiendo, de hecho, un 2% en el día de hoy, incentivado por ese embargo que ha anunciado Irán al petróleo de Israel. Por supuesto, esto ha salido esta misma mañana, es cuando el petróleo ha conocido esta noticia, cuando se ha disparado. Fíjense, a principios de la mañana esa fortaleza del petróleo, luego se han conocido los inventarios, donde más o menos el petróleo se ha mantenido en tono neutral, apenas ha variado, y ahora a final de sesión intentando incrementar. Irán ha pedido esta mañana ese embargo sobre la venta del petróleo a Israel. Y también conocíamos ayer que la industria petrolera mostraba una caída en los suministros de crudo de Estados Unidos. Era el Instituto Americano del Petróleo que informaba ayer martes por la noche que las existencias de crudo estadounidenses caían 4,4 millones de barriles la semana pasada.
las existencias que ha dado la Administración de Información Energética van más o menos por el mismo número, alrededor de los 4 millones también de barriles. Todo eso está haciendo que el petróleo ahora más o menos se mantenga estable en las últimas horas de la sesión, pero esta mañana hemos visto un fuerte repunte que venía derivado de ese embargo por parte de Irán. Si por supuesto el petróleo empieza a hacer nuevos máximos y empieza a topar zonas donde, por ejemplo, algunas gestoras como Nomura están advirtiendo que si la cosa se complica y hay una escalada bélica todavía mayor, el petróleo podría irse a los rangos de $100 hasta $125. Son los rangos que ya está barajando la banca de inversión y los grandes gestores como escenario de riesgo si la escalada geopolítica continúa, si la tensión continúa. Y todo eso pondría más presión también a este rebote de inflación que estamos viendo, y pese a que la inflación energética puede ser pasajera y puede ser muy volátil, y por eso no le preocupa tanto a Wall Street por ahora, porque el CPI ha incrementado únicamente, igual que la inflación de los productores, ese PPI, por la energía. Pero ¿qué pasa si el petróleo, que al final se usa para todo? Y les doy un ejemplo muy básico: los servicios de transporte. Servicios de transporte que ya están incrementando en el CPI, veíamos en el dato de inflación, al 9% de tasa interanual en los últimos 12 meses. A medida que ese petróleo se mantiene en unos niveles elevados, poco a poco se va introduciendo en la economía y va alterando también a otros sectores, a otras industrias. Y ahí es cuando se traslada a la parte más subyacente. Y podría llegar a hacer que incluso la inflación subyacente volviese a repuntar. Les muestro en pantalla, y enseguida vamos a ver los índices que están intentando rebotar. Ha habido una subasta de bonos del Estado en Estados Unidos, ahora mismo bonos de vencimiento a 20 años, y ha ido bastante bien. De hecho, ha habido bastante demanda. Normal, los intereses han subido y todo eso está haciendo que la gente pues diga, oye, a partir de un interés tan interesante como es el 5% casi a 20 años, por encima del 5%, pues haya demanda. La gente diga, oye, hay una subasta de bonos a 20 años que me están dando por encima de un 5% anual durante esos próximos 20 años, pues oye, demuestra que hay demanda y que hay compradores, que hay gente que lo quiere. Veamos esto, porque es importante hablar de la deuda. Enseguida vamos a hablar también de Morgan Stanley, porque ha publicado resultados el banco, pero antes vamos a hablar de la deuda. Fíjense, hoy importante el día en el que la deuda estadounidense, ha llegado a más de $100.000 por ciudadano estadounidense. Se coge toda la deuda que tiene, más de 33 billones, esto se lograba antes de septiembre, creo recordar, ahí tienen el contador que le he hecho la captura hace unas 2 horas, por lo que ese contador ya habrá incrementado mucho más, pero alrededor de 33 billones era lo que conocíamos a principios de septiembre, y ahora, una vez has superado los 33 billones y medio, ya eso simboliza que si lo dividimos por todos los contribuyentes estadounidenses, se plantaría en una deuda de 100.000 por ciudadano estadounidense. Más de $100.000 debería cada ciudadano estadounidense para poder repagar toda la deuda que tiene Estados Unidos ahora. Y encima hoy, con toda esta deuda que se va acumulando, con toda espiral de deuda que ya mencionaba Paul Tudor Jones, el gran inversor Paul Tudor Jones, decía la semana pasada en CNBC que hay una espiral tremenda de deuda estadounidense. ¿Qué significa la espiral y cómo funciona? Pues fíjense, dicen que los altos intereses, estamos viendo los intereses todavía en zonas del 5%, el 10 años hoy ha hecho un nuevo récord, enseguida lo vamos a ver, superando el nivel de 2007, los altos intereses causan costes de emisión más altos para el gobierno estadounidense, tiene que pagar más por la deuda que emite, causando una mayor emisión de deuda para poder financiar. Puede llegar a producirse un efecto del que hablábamos hace meses, que era ese efecto, el Minsky Moment, que se lo atribuyen al economista Minsky, que Minsky decía que llega un momento en el que se puede convertir todo en una estafa piramidal. Cuando ocurre un Minsky Moment es cuando necesitas deuda simplemente para pagar los intereses de la deuda que has contraído anteriormente. Y Estados Unidos, a medida que se va endeudando más, a un tipo de interés cada vez mayor, tiene que pagar cada vez más por esa deuda, más gastos de intereses. Enseguida vamos a ver un gráfico muy interesante. Eso causa una mayor liquidación en el mercado de bonos, lo que causa intereses más altos. Si el gobierno se tiene que endeudar más para pagar mayores costes o para financiar más guerras, pues lo que hace es que emite más oferta en el mercado, causando más oferta para la misma demanda, lo que hace es que el precio de los bonos baja, causando mayor liquidación de bonos, lo que genera mayor interés aún. Porque precio e interés están inversamente correlacionados. Y eso lo que genera es esa espiral que estamos viendo, donde
tramos a largo plazo, que es donde ahora mismo el Tesoro se está endeudando, porque puede endeudarse a un interés menor al estar la curva invertida, los intereses a corto plazo están más altos que los intereses a largo plazo, y está generando eso, está generando esa espiral de deuda de la que hablaba Paul Tudor Jones. De todas formas, Estados Unidos desde hace años ha entrado en ese ciclo de todo se soluciona con deuda, y poco a poco se va amontonando. Tanto es así que fíjense en el siguiente gráfico, no lo tengo, creo que esta vez no se lo voy a poder enseñar, un gráfico que mostraba el incremento de los intereses, cómo van incrementando los costes por intereses, y que se proyecta que para 2030 estos costes por intereses, únicamente lo que paga Estados Unidos por pagar los costes de la deuda, sea casi del 20% de lo que recolecta, o más del 20% de lo que recolecta de sus impuestos. Mucho dinero, todo lo que recolecta Estados Unidos de impuestos, de los contribuyentes, el 20% se iría destinado únicamente a pagar el coste de su deuda. Y de hecho, se prevé que en apenas unos años, de 2 a 4 años, según los datos del Congreso, los gastos por intereses que tiene Estados Unidos sean superiores a los gastos por defensa. Y hablamos de Estados Unidos, que precisamente no gasta poco en defensa, y lo estamos viendo con todos estos paquetes de ayuda que está mandando. Les hablaba del paquete de ayuda administración Biden, que ha pedido 100.000 millones de dólares de fondos de los contribuyentes estadounidenses para Ucrania e Israel. Citan principales prioridades de seguridad y, según el informe, la mayor parte de la asistencia se va a destinar a Ucrania, mientras que aproximadamente le dejan 10.000 millones de dólares de asistencia a Israel. Como ven, de nuevo incrementando ese círculo vicioso del cual Christopher Waller, miembro de la Fed, ya había hablado. La semana pasada dijo que la deuda estadounidense era insostenible. Lo dijo un miembro de la Reserva Federal. Por supuesto, la Fed no puede intervenir la política fiscal. Por eso Christine Lagarde en Europa pide siempre a los gobiernos, por favor, sean fiscalmente responsables, porque si ustedes no son responsables, por mucho que yo suba los tipos de interés, no consigo nada. Porque política monetaria y política fiscal deben ir de la mano. Y si no van de la mano, no se consigue absolutamente nada. La política fiscal puede generar inflación por sí misma también. Y hoy Christopher Waller, miembro de la Reserva Federal, se ha mojado sobre los intereses y ha dicho, podemos esperar y mirar antes de hacer un movimiento definitivo en nuestra política de tipos de interés. Parece ser, y ya lo han dicho varios miembros de la Reserva Federal, que los intereses se van a quedar en el nivel en el que están, sobre todo hoy, donde los intereses de hecho alcanzan un nuevo máximo desde 2007. El 10 años se ha ido hasta el 4,9% y el interés del 30 años se ha ido hasta, a ver si enseguida les pueden poner, bueno, ahí los tienen abajo, los rendimientos, 30 años, ahora mismo en el 4,97% y el 10 años en el 4,88%. Han retrocedido un poco a lo largo de la jornada, a medida que se ha hecho, les decía, esa subasta de bonos esta tarde, ha habido tanta demanda en la subasta que ha hecho bajar el interés, porque ya ha aparecido mucha demanda por encima del 5%. Gente que quería comprar bonos a ese interés porque le interesa. Y esa subasta ha salido muy bien. Estados Unidos ha colocado de nuevo miles de millones en deuda, alrededor de 20 años de vencimiento, y ahí los intereses han podido retroceder un poco, lo que también está animando un poco a los mercados. De hecho, son los mercados cuando han podido intentar reanimarse un poco, aunque ahora no lo están consiguiendo realmente. Si miramos también otro tema, y vamos hacia el tema inmobiliario, que es importante. Les voy a poner el siguiente gráfico, fíjense, porque hemos conocido hoy también, a medida que incrementaban los intereses de todos los bonos, y eso hacía que las bolsas caigan, a medida también que incrementan los temores geopolíticos, por supuesto, que están influyendo en las bolsas. Estamos viendo hoy un movimiento de risk-off, como veíamos el viernes pasado, cuando hubo una escalada mayor, ¿no? Cuando estaba Israel hablando ya de esa entrada en Gaza, el viernes pasado veíamos movimiento al alza del petróleo, movimiento al alza del oro, movimiento de caída de índices. Hoy estamos viendo prácticamente lo mismo a medida que se va escalando. El interés del bono, de la deuda hipotecaria a 30 años, de las hipotecas estadounidenses a 30 años, llegan ya al 8%. Esto ha sido hace una hora aproximadamente. 8% ya en las hipotecas de media a 30 años. Esto está haciendo que el nivel de demanda hipotecaria, la gente que solicita hipotecas para comprar una casa, caiga al nivel más bajo desde 1995. Habría que remontarse más de 3 décadas atrás para ver un nivel tan bajo en la solicitud de hipotecas. Este era el gráfico que les quería enseñar antes, disculpen, lo tenía desordenado. Ahí lo tienen. Los intereses, como los intereses de la deuda estadounidense, van a sobrepasar a los intereses en defensa,
lo tienen en el gráfico de la derecha. Fíjense en la accesibilidad a la vivienda. Está en niveles mínimos históricos. Fíjense, niveles por debajo incluso de lo que se veía en la década de los 80, de los 90, de los 2000. Este índice mide cómo de asequible es para los compradores de vivienda poder permitirse una casa. Cuanto más bajo esté, menos asequible, más dificultad de acceso a comprar una vivienda. Y es que a medida que estos tipos hipotecarios van incrementando y la solicitud de hipotecas cae, se debe a que la asequibilidad cada vez es menor. La gente no puede permitirse acceder a una vivienda y por eso vemos que las solicitudes de hipotecas, pues por ejemplo esta semana, caen un 6% tan solo en una semana. No está afectando todavía esto al precio de las viviendas, precio que vemos repuntando desde los últimos 5 meses, pero tarde o temprano afectará. El problema es la oferta. En el mercado secundario hay muy poca oferta de casas, porque si los intereses ahora están al 8, vamos a volver al gráfico de intereses para verlo bien, si los intereses están al 8, mucha gente tiene fijada la hipoteca a unos intereses del 3-4%. Esa gente no quiere vender su casa porque si la vende tendría que pedir una nueva hipoteca o refinanciar al 8% a los tipos actuales para comprarse otra vivienda. Entonces dicen, no quiero cerrar mi hipoteca porque si cojo una nueva serán unos tipos mucho más altos y tendré que pagar unos costes que no puedo permitirme. Por eso mientras la gente en Estados Unidos tenga trabajo, no toman la decisión de vender la vivienda. Una vez sea que el mercado laboral se debilite, la gente pierda ese empleo, ahí es cuando posiblemente se planteen, oye, si necesito dinero debo vender mi casa. Y cuando vendan la casa, entonces toda esa oferta entrante en el mercado hará ajustar drásticamente el precio. Todavía no es algo que haya pasado. Sin embargo, algo que sí está pasando son los constructores de viviendas, que habían sido los que en verano, antes de verano incluso, a principios de 2023, estaban cubriendo esa demanda de casas, porque aunque no haya oferta, siempre hay gente que puede comprar, y gente incluso que no necesita hipoteca. Entonces los constructores de viviendas decían, vale, pues vamos a suplir a esta gente, vamos a construir nuevas casas para venderlas. Y su sentimiento rebotaba, se volvían más optimistas. Pero a partir de verano, a medida que los tipos de interés han seguido haciendo nuevos máximos y han vuelto a repuntar, y los costes de los seguros están repuntando, porque ya les conté una vez lo que pasa con los seguros en Estados Unidos, que ya prácticamente hay estados en los que, ciudades, en los que no quieren ni cubrir la asistencia, o en otras donde la prima se ha disparado tanto que la gente que vive ahí no puede ni permitírselo. Todo eso afecta, y los constructores de viviendas poco a poco se van volviendo otra vez más pesimistas. Conocíamos ayer que volvían a hacer un récord de pesimismo este año. Su sentimiento va girándose a medida también que ven que a lo mejor esas casas no las van a poder vender tan fácilmente y a lo mejor incluso incurren en pérdidas. Hoy hemos conocido que la construcción de viviendas, sí que los inicios de construcción suben un 7%, pero eso puede deberse a, fíjense, el mes pasado, que había muchos permisos de construcción solicitados, puede deberse a que ya se había iniciado esa construcción, y ahora lo que estamos viendo, el indicador más adelantado es el de abajo, que son las solicitudes de los permisos de construcción, porque antes de empezar a construir se solicitan los permisos. Y fíjense que esos permisos caen este mes un 4,4%. Por lo tanto, ya no se están solicitando tantos permisos, lo que apunta a que, junto con un sentimiento más pesimista de los constructores, los próximos meses deberíamos ver que a lo mejor la construcción empieza a paralizarse un poco con respecto a lo que veíamos a principios de año, con respecto a ese inicio de año tan optimista para los constructores, y ver cómo afecta posiblemente al precio de la vivienda, que hasta ahora se ha mantenido bastante resiliente. Miramos ya, vamos a ver si mis compañeros me ponen rápidamente los índices, porque hoy día bastante movido. Fíjense en el movimiento que les enseño aquí ahora mismo. Este movimiento en pantalla de intento de recuperación ha sido justamente el movimiento de la subasta. Subasta de bonos a 20 años, fíjense que si nos vamos, por ejemplo, a un interés, vamos a irnos al interés del 10 años, fíjense que si miramos en un minuto, esta caída del interés en un minuto, un interés que viene rebotando todo el día, hasta el 4,92% ha ido a tocar el bono a 10 años, 4,92%, nuevo récord del año, nuevo récord de la década, máximo desde 2007, 4,92%, y desde aquí ha sido cuando ha habido una subasta con mucha demanda en el 20 años, el vencimiento a 20 años, pero aquí estamos viendo el 10, más o menos por tener una referencia, y entonces los intereses han caído por esa demanda que se ha producido en la subasta. Eso ha permitido rápidamente una ventana temporal de rebote de los índices, pero ahora rápidamente pues, se han vuelto otra vez volátiles. Vamos a ver qué intentan los mercados a falta de 1 hora y media
Enseguida vamos a analizar con nuestros invitados, a falta de 1 hora y media para que cierren las bolsas, S&P que cae casi un 1%, menos 0,90, Nasdaq Composite cae un 1,17 y Dow Jones un poco menos, 0,53%, no le afecta tanto la subida de intereses. Y hoy sobre todo viendo subidas en el uranio, en energía, en oil and gas, en servicios, en productos sobre todo de consumo defensivo y salud, sobre todo defensivo. Y vemos caídas en cíclicos y vemos caídas en tecnología, por supuesto. Vamos con las claves de Bizner, de José Antonio Bizner, para que nos explique qué es lo que ha pasado en el día de hoy,